estamos, un domingo más. Iba a dejar ya el estudio porque he enseñado demasiado, pero si lo dejaba por mí, como que faltaba algo. Faltaba algo y entonces yo tengo problemas con eso de dejar la cosa como a media. Yo soy un poco perfeccionista, todos lo saben, ¿verdad? Entonces me gusta como sentir que concluyo las cosas. Con la idea que tengo en mi mente, lo que yo creo que Dios me ha dicho sobre algo. Entonces, aquí estoy para terminar la enseñanza de la soberanía. Pero ¿cómo puede uno terminar de la soberanía de Dios? ¿Cómo puede uno terminar con un tema de eso? No voy a hacer una introducción de lo que hemos enseñado. Lo único que me gustaría que se recordara es una sola cosa, quizá, una sola idea. Hay un Dios todopoderoso, grande y maravilloso que dirige nuestras vidas. Esto es todo lo que tiene que quedar de lo que hemos dado. Es la confianza, es la creencia de que quien gobierna el universo y nuestras vidas es un Dios todopoderoso. Es necesario que el que se acerque a Dios crea que le hay y que es galardonador de lo que le busca. Eso es imprescindible para nuestra fe. Si no, vamos a estar confundidos, vamos a estar llenos de temores, vamos a estar golpeando en el aire como aquellos que no tienen esperanza. Por eso es tan importante el tema de la soberanía de Dios. Porque en una vida como la que nosotros vivimos, es necesario creer que hay un Dios todopoderoso y que nosotros estamos en la mano de Él. Vamos a orar a Dios para que nos llene de su Espíritu de una manera especial. Como Él dice, donde hay 2 o 3 congregados en su nombre, allí Él está de una manera especial, ¿verdad? Y eso queremos, que llene este lugar de su gloria como ha estado haciéndolo, Señor. Padre, estamos agradecidos. Tú has guiado al tiempo de adoración. Tú has guiado el tiempo de oración por las necesidades, las cuales no te son ajenas, oh Dios. Tú sabes lo que ocurre en este escenario en el cual el ser humano vive. Tú sabes de las injusticias, del dolor, la tristeza, las enfermedades, la muerte. Y tus ojos están fijos hacia aquello que tú amas de una manera especial. Y nosotros venimos con nuestros corazones heridos, con nuestras faltas, nuestros errores, con nuestras debilidades a presentarnos delante de ti, para que en tu gracia, bondad y amor tú abras nuestro entendimiento y nuestra mente, para hacernos conscientes de tu presencia, hacernos conscientes de tu verdad, conscientes de la obra maravillosa que tú has hecho en Jesús. Por lo cual rogamos, Dios, que perdone nuestras iniquidades, nuestras maldades, que perdone todo aquello que ha ensuciado nuestros pies durante toda esta semana. Y te rogamos que en la obra de Jesús, aquel que nos ha limpiado, podamos nosotros recibir palabra tuya en esta mañana. Que tu Espíritu haga su obra entre nosotros, porque podemos estar entre lo intelectual o lo sentimental o lo emocional, pero ninguna de las dos cosas transforma verdaderamente nuestros corazones, sino la obra, la verdad aplicada por tu Espíritu Santo. Queremos que tu Espíritu trabaje en nosotros. Entonces, lo que nosotros podamos aprender y lo que podamos sentir tendrá un efecto positivo en el alma de nosotros, Señor. Padre, nos entregamos a ti. Guíanos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, vamos a terminar con un tema que es imprescindible. Hemos teorizado, ¿verdad?, sobre el tema de la soberanía de Dios. Hemos hablado de conceptos, de ideas, de principios. Pero hoy quiero tocar un tema que es indispensable con respecto a la soberanía de Dios. Hay algo en el ambiente
que es mortal para el entendimiento de la soberanía de Dios. Es algo que parece que nos lleva opuesto a nosotros creer en un Dios soberano. Y ese punto es lo que vamos a tratar de hacer mucho, un poco de enfoque en él en esta mañana. Hoy soy José Luis, tengo así Luis en la mente. Dice este autor famoso, no ha hecho famoso aquí, es famoso mundialmente, pero aquí en la iglesia lo ha hecho famoso José Luis, ¿verdad? Saben que él fue ateo casi toda su adolescencia, un ateo fuerte, intelectual, ¿verdad? Y entonces él escribe esto: cuando pienso en el dolor, en la ansiedad que carcome como el fuego, y la soledad que se extiende como un desierto, y la desgarradora rutina de la monótona desdicha, o nuevamente en los sordos dolores que ennegrecen todo nuestro panorama, o los repentinos y nauseabundos que extinguen el corazón de un hombre de un solo golpe, se sobrecoge mi espíritu. Si conociera alguna manera de escapar, me arrastraría por las alcantarillas para encontrarla. Pero ¿de qué vale contarles de mis sentimientos? Ustedes ya lo conocen, son lo mismo que en ustedes. El dolor duele, eso es lo que significa la palabra. Dice, aunque fue criado en una familia religiosa, la iglesia de Irlanda, Louis fue ateo la mayor parte de su juventud. Su separación del cristianismo comenzó cuando empezó a ver su religión como una tarea y un deber. También adquirió interés en el ocultismo, mientras sus estudios lo llevaban a ello. Louis citaba a Lucrecio, autor romano, como quien tenía el argumento más fuerte a favor del ateísmo. ¿Cuál era el argumento? Él decía, este es el argumento que los ateos tienen más fuerte y más pueden usar. ¿Cuál es? Lo voy a leer en español, ¿verdad? Si Dios hubiera diseñado al mundo, no sería un mundo tan frágil y defectuoso como lo vemos. Mientras que en su juventud Louis intelectualmente era ateo, después diría en su autobiografía, ya después de que se convirtió, que en la realidad él estaba muy molesto con Dios por no existir. Ya cristiano dice del dolor, si conociera algún modo, ya lo había dicho arriba, de escapar de él, me arrastraría por las cloacas para encontrarlo. El dolor, el sufrimiento, es una razón que cada ateo nos va a decir cuando tengamos una discusión. Si Dios es soberano, entonces, ¿por qué sufrimos? ¿Por qué tanto dolor? ¿Por qué es tan frágil? Quizás es difícil contestar, pero nosotros tenemos que lidiar con ella. Epicuro, filósofo 400 años antes de que, ¿verdad?, se tuviera el cristianismo, dice inventara porque lo está citando un ateo, ¿verdad? Un filósofo, Epicuro, no tan conocido como otros que fueron adaptados y absorbidos por el cristianismo. ¿Sabe lo que está diciendo? Que este autor no se conoce mucho porque él no apoyó el cristianismo. Entonces el ateo está diciendo que por eso no se conoce mucho. Dice, formuló una pregunta y esta sigue aún sin ser respondida, y lo que es peor aún sin ser escuchada, dice él. Epicuro, pensando sobre la naturaleza de los dioses de ese entonces, pero que se sigue aplicando a los dioses actuales, formuló, dice este ateo: si Dios quiere acabar con el mal, pero no puede, entonces no es omnipotente, todopoderoso. Él dice, si Dios desea acabar con el mal y no acaba con el mal, significa entonces que Él no es todopoderoso. Porque si Él tuviera todo el poder y tiene el deseo de acabar con el mal, entonces lo acabaría el mal. ¿Se entiende? Eso es algo filosófico, ¿verdad? Si Él tiene todo el poder, ¿verdad? Entonces, si Él desea hacerlo, entonces ¿por qué no lo hace? Entonces no tiene poder. Entonces dice, si Dios puede acabar con el mal, pero no quiere, Él dice, entonces es malévolo.
Se está diciendo, si Dios quiere acabar con el mal, o sea, es su deseo acabar con el mal, o sea, puede acabar con el mal, escúcheme, pero no quiere, entonces Él es malo. Es como diría un hijo a un papá, ¿verdad? Que le pide a uno un refresco y dice, yo no tengo. Y él dice, tú sí tienes, papi, tú sí tienes, papi. O sea, diciendo, tú sí puedes darme dinero, tú no me lo das porque no quiere. Tú puedes dármelo, pero no quiere dármelo. ¿Tú ves? Entonces, Dios puede quitarme el mal, pero no quiere. Esa es la segunda, porque Él es malo. Si Dios puede y quiere acabar con el mal, entonces, ¿por qué hay males en el mundo? Si Dios quiere quitar el mal y puede quitarlo, entonces ¿por qué existe el mal? Es como el niño diría, si tú tienes dinero para darme y quieres darme dinero, entonces ¿por qué no me lo das? Si Dios no puede ni quiere acabar con el mal, entonces ¿por qué llamarlo Dios? Ahí se centra el pensamiento principalmente ateo. Cuando ocurre algo, mire, cuando hubo el terremoto de Haití, los ateos estaban en su fuerza. ¿Qué decían ellos? ¿Y cómo Dios permitió que el niño muriera, que se muriera aquello, que se aquello, y tanto dolor? ¿Y cómo? Dios no existe. No puede haber tanto sufrimiento en un mundo gobernado por un Dios que se dice, bueno. Entré a un foro ateo. Ay, qué interesante. Y cogí una parte de este foro ateo, una discusión. Es una discusión tremenda. Hay un científico famoso, iba a decirle el nombre, con un coeficiente de inteligencia altísimo, que él dice que había encontrado la forma de demostrar la existencia de Dios. Entonces eso se ha llamado un lío por ahí. Entonces en el foro ateo alguien dijo que eso era mentira, que lo había inventado en una página, aunque hay un video en YouTube, el hombre hablándolo. Pero él lo pone aquí y entonces se llama esa discusión. Él dice uno que está ahí en la discusión, dice, me gustaría mencionar que no me considero una persona fanática y que investigo bastante y me encanta la lectura. Puedo decir que diario debo de dedicar al menos 1 o 2 horas de lectura, incluida también bastante horas a documentales, cuando tengo tiempo. Y de verdad lo único que puedo decir es que mientras más leo y aprendo sobre la naturaleza, fauna, flora y sobre los océanos, a la única conclusión a la que puedo llegar es que debe existir un creador, pues la gran biodiversidad que existe y como cada ser vivo tiene ese algo especial que lo caracteriza, a mí en lo personal, me da la impresión de que cada cosa fue diseñada de tal modo y no que existió producto de la casualidad. Tengo mi forma y perspectiva de ver todo lo que existe, no por falta de educación o investigación, simplemente creo en la existencia de un creador inteligente o arquitecto de la vida. Está haciendo referencia porque en el foro está hablando de la ignorancia de los creyentes, de los fanáticos del que cree en Dios. Porque según en ese foro tú estás de espalda a la ciencia. Según ellos, todo lo que la ciencia ha dicho está demostrado. Es una total falsedad. Eso es como dice en Daniel. En aquel tiempo florecerá la mal llamada ciencia. La mal llamada ciencia. En cuanto a concepto. Entonces contesta uno del foro. Dice que ve documentales y piensa que debe haber un creador. Le lo dice, pero lo trae como una forma de pregunta, pero lo pone como afirmativo. ¿Te parece una creación inteligente un sistema donde la única manera que tienen las criaturas de mantenerse vivos es matándose despiadadamente los unos a los otros? Virus, parásitos, errores en la biología y sufrimiento en la naturaleza, donde cada ser hace lo posible por mantenerse vivo a costa de lo que sea. ¿Te parece una creación inteligente eso? ¿Cuál es el punto que quiero tocar? Porque yo sé, ¿verdad?, que las ideas, pero de eso es que estamos yendo en este ambiente, de las ideas, porque nos llegan de muchas maneras, directa o indirectamente. Directa o indirectamente. Ahora, el problema para nosotros los creyentes, si es un problema,
es que a pesar de la realidad del sufrimiento y del dolor, y de que eso es la excusa primordial para un ateo, no darle no darle la estatua a Dios, primero de su existencia y luego de su soberanía, es precisamente de que no puede haber un Dios soberano, un Dios creador, porque entonces la perfección que habla de la Biblia de ese ser no sería verdad, o no sería todopoderoso, o no sería bueno, o no quiere. Hay un defecto en Dios. Pero ¿qué ocurre con las Escrituras? Que la Escritura dice, Dios es bueno. Lo que hace, dice Génesis 1:10, y llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares, y vio Dios que era bueno. Produjo pues la tierra hierba verde, y hierba que da semillas según su naturaleza, y el árbol que da fruto, cuya semilla está en él, según su género, y vio Dios que era bueno. Y dice, y para señorear en el día y en la noche, y para separar la luz de las tinieblas, eso era hablando del sol, de la estrella, la luna, y dice, y vio Dios que era bueno. Y si usted se lee en el libro, el capítulo 1, dice, y era, al final dice, y era bueno, y vio Dios que era bueno, y vio Dios que era bueno, y era bueno. Y dice al final, dice, y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Lo que nos dice la Escritura es que lo que Dios hace es bueno. Todo lo que Dios hace es bueno. Dice Romanos 12:2, el apóstol Pablo hablando, dice, no os adaptéis a este mundo, sino transformaos pues mediante la renovación de vuestra mente, para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Dice Pablo, la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. O sea, la Biblia no está diciendo, no, el Dios que está en la Biblia es un Dios que todo lo que hace es bueno. Y su voluntad, el deseo, es lo bueno, lo agradable y lo perfecto. Su persona, esta porción está muchas veces en las Escrituras. Crónicas, los salmos, incluso está lleno, donde el autor dice, Él es bueno y su misericordia es para siempre. Él es bueno, como persona Él es bueno. Y Jesús, cuando se le acercó allí, aquel que quería ser discípulo, que es joven rico, dice, Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno es bueno, sino solo Dios. Ahora, ustedes, la gran mayoría, hemos decidido seguir a Dios. Somos creyentes. Tenemos la realidad delante de nuestros ojos. El sufrimiento, el dolor, que lo tenemos en nuestro propio cuerpo, nuestras propias realidades. Cada uno de nosotros ha tenido que pasar por una situación de dolor. Yo tuve que contar con mi mamá en cáncer, después mi papá en diálisis, ¿verdad? Mi niña que tiene los ataques epilépticos, y las situaciones todos tenemos que pasar y ver el dolor delante de nosotros. Ahora, del otro lado está una enseñanza que tú y yo hemos abrazado, porque un día el Espíritu Santo abrió nuestros ojos y nos mostró algo que está más allá de lo que quizá podemos entender. Y concebimos a Dios, a su Hijo y su Espíritu Santo. Y Él dice que Él es bueno. Son dos realidades. Una que parece que tú palpas, que cada día te está golpeando, y una que parece abstracta, algo que parece que tú no ves.
Y nosotros tenemos cada día que decidir en qué vamos nosotros a confiar. Dios es bueno y es lo que nosotros podemos decir como creyentes. La realidad está al lado de nosotros, pero la palabra nos dice que Él es bueno. Bien, vamos a definir algo. ¿Qué sería el mal? Podríamos definir el mal como podríamos definir la oscuridad o el frío. Hay toda historia de, ¿verdad? En la parte científica, el frío se define como la ausencia de calor. ¿Sí? La oscuridad como la ausencia de la luz. ¿Qué es el mal? Es la ausencia del bien. Es cuando se ausenta el bien. Todo acto que no sale con una intención de bien, que hay ausencia de bien, se convierte en mal. Es importante tener este concepto en nosotros, porque debemos de ir entrando bien en qué es lo que nosotros creemos. Dice esta porción: amado, no imite lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. ¿Por qué no ha visto a Dios? Porque Dios es bueno. La ausencia de Dios es lo que hace brotar el mal. ¿Eh? La ausencia de Dios hace brotar el mal. De Dios no procede el mal, ni el mal está en Él, porque en Él no hay ausencia de bien. El bien nunca se ha ausentado de Dios. Dios siempre lo que ha hecho, lo ha hecho para bien. El mal no existe, por eso no hay ni una mancha de pecado en Dios, porque en Él no se ha detectado alguna acción que no lo haya hecho para bien. En Dios no hay ausencia de bien porque Él es el bien. ¿Qué es el bien? Dios. El bien es Dios. Él es el bien. Por eso no hay mal en Dios, porque cuando Dios se ha ausentado de sí mismo. Dios es el bien. Dios no puede ausentarse de sí mismo. Dios no puede hacer algo que no sea con una intención de Dios, que es bueno. Ahora nosotros sí. ¿Se acuerdan el escenario de nuestra libertad en este mundo? Nosotros sí podemos actuar en ausencia de la voluntad de Dios. Nosotros sí podemos hacerlo. Y cuando actuamos en ausencia de la voluntad de Dios, estamos actuando mal. Mal. Allí en Romanos 1, y no lo leo porque lo hemos leído, dice el autor: como no estimaron a Dios, no estimaron su creación, o sea, no lo estimaron a Él a través de la creación, a Él como ser, dice que entonces Dios lo dejó en su camino. El hombre camina sin Dios, en la idea de sus mentes, lo que creen, lo que piensan, pero caminan en ausencia de Dios. Y la ausencia de Dios hemos dicho que es mal. Recordemos eso. Es mal. Porque
introduzco por ahí este tema para llegar a este segundo tema que tenemos en cuanto a encontrar un poquito más de entendimiento del mal. Y hablo esto, por alguna manera, todos nosotros entendemos como bondad aquello que nos hace sentir bien. Hemos cortado la relación entre sentir bien y verdad. De una otra manera que vamos durante, la humanidad va pasando los años, está sucediendo un corte entre sentimiento y verdad. Es más fácil comunicar con sentimiento que con razonamiento. Mucho más fácil. Y hay que esforzarse mucho para poder mantener hablando media hora. A veces yo estoy luchando ahí con el tiempo, jugando, corriendo, para ver si pongo algunas cositas que sean un poco emocionantes. Porque ya se sabe por la comunicación que es mucho más fácil llegar a la comunicación cuando está el sentimiento involucrado. Pablo nos hizo una historia la semana pasada y tuvimos la peña de predicación. Cuando salimos me quedé pensando por algo que Pablo compartió. ¿Qué es lo que nos conmueve de la historia de los macabeos? Yo sé que muchos no estaban aquí el domingo, pero la idea es que esta familia se resistió a comer la comida inmunda de aquel precursor del anticristo, Antíoco Epífanes. Y entonces él fue matando hijo por hijo delante de los otros. Y ahí estaba la mamá. Y la mamá mejor estaba animando a los hijos a morir, ¿verdad? Y lo que ellos decían era, ellos hablaban de una esperanza, ¿verdad?, de resurrección. ¿Qué fue lo que más nos conmovió? ¿Qué es lo que trae un cuestionamiento hacia lo interno? ¿Qué es? ¿El dolor envuelto en la escena? Todo el dolor que se envuelve en la escena, ¿sabe cuando vemos la pasión de Cristo? La pasión de Cristo captura nuestras pasiones y podemos llorar todos aquí. Podemos llorar de ver la realidad física del sufrimiento de Jesús. Pero solamente llegamos hasta ahí. ¿De eso se trata todo? Mi pregunta es, ¿cómo esa mujer y sus 5 hijos llegaron a la convicción, a la determinación de creer de que iban a ver la resurrección, de tal manera que podían dar su vida, no importa el sufrimiento que estaba metido ahí? ¿Cómo llegaron a esa bendita convicción? Ese es mi problema. ¿Cómo? Sabemos que Dios nos da esa gracia, que Dios nos fortalece. Pero ese es mi problema. Cuando yo estoy en ansiedad, cuando estoy preocupado, cuando tengo el dolor, ¿cómo yo puedo hacer realidad lo que creo? O lo que digo creer. Va más allá de meramente el sufrimiento. Cristo no solamente es lo que sufrió físicamente, es lo que significa Cristo. Por el gozo puesto delante de él sufrió y menospreció la cruz. ¿Cuál era el gozo delante de Jesús? ¿De qué se trata la obra de Jesús? Mucha gente ha sufrido como Jesús, físicamente. Físicamente.
Pero hay más cosas envueltas en ese sufrimiento. Nosotros estamos cada día guiados por los sentimientos como lo que es la verdad. Y lamentablemente este mundo nos devuelve duramente problemas con el sentimiento, porque casi a diario y en cada momento hay algo que nos hace sentir mal. No es extraño que la depresión nos esté acabando. No es extraño que estemos consumiendo todo. No es extraño nada de eso. Anoche estaba un velorio de alguien que conocemos que se suicidó. De manera, y yo voy y pregunto, ¿y qué tenía? Dime, ¿estaba enfermo, en un problema o algo? Mi hermano me dice, no, parece que tiene un buen tiempo deprimido. Y él llamó antes de llamar, de suicidarse, llamó a su hijo en La Vega, dice, me voy a matar. Baja. Y el hermano llama a mi hermano que está enfrente, vive enfrente. Mi hermano cruza, él dejó la puerta abierta, arregló su cama, se echó el dinero aquí para que lo enterraran. Ya llegaron, ya se había matado. Fue, parece, llamando y ahorcándose. ¿Es extraño? No, hermano, no es extraño. El que basa su vida en los sentimientos vivirá como las olas, arriba, abajo, arriba y abajo. Yo quiero sentir igual que todos ustedes. Yo siento igual, el dolor me amarga y me deprime. La primera vez que vi a la niña mía temblando, eso es desgarrador. Tú ves a tu hijo haciendo algo. Eso no tiene, es que es algo que tú no puedes explicar. Porque alguien que tú quieres, chiquito, que no está ahí, está haciendo algo. Pero si me dejan solo ahí, me voy a deprimir. Yo necesito algo más. Yo necesito ver qué fue lo que la mamá de esos hijos y esos hijos vieron. Yo necesito verlo todos los días. Yo quiero que ustedes me animen a mí a ver eso, porque eso es lo que me va a sostener y que el Espíritu Santo nos lleve. No podemos separar, mis queridos hermanos, la bondad, sentimiento y verdad. No lo podemos hacer. Es un error. Y hoy en día esto corre por la sangre de nosotros. La verdad es, mi querido hermano, que Dios dice en su palabra, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque del día que de él comas ciertamente morirá. Esto no es un relajo. Esto no es una fantasía, como dice el científico. Ese libro de la Biblia de Génesis es toda una mitología, cuentos de hadas. Pero ese cuento de hadas dice algo de ti, que tú lo compruebas hoy. Hoy tú tienes que ir. Yo estaba ayer en un velorio viendo una caja, un muerto ahí. Y todos nosotros nos es ajeno la muerte. Nadie se siente cómodo con la muerte. ¿Por qué? El libro de cuentos de hadas nos dice por qué. Porque no es un relajo. No estamos, la Biblia no está relajando cuando dice la cosa, ni Dios ha estado relajando. Ciertamente, si comen de eso, van a morir. Esto no es mentira, lo van a experimentar. Y ocurrió y lo estamos experimentando. Lo estamos sintiendo como parte del dolor de nuestras vidas. Todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos pecamos. Todos y estamos destituidos de la gloria de Dios. El mal es la ausencia del bien. Entre más lejos tenemos a Dios, más se multiplicará el mal. No os dejéis engañar, dice el apóstol Pablo. De Dios nadie se burla. Pues todo lo que el hombre siembra, eso también segará. Porque el que siembra para su propia carne, de la carne segará corrupción. Pero el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Mira, a los jóvenes le digo, y a todos, pero a los jóvenes.
Muchas veces ustedes piensan que los viejos estamos fuera de onda, que los años nos pasaron, y ciertamente nos pasaron, ¿verdad? Les tenemos cana, calvo y con muchos problemas a veces para adaptarnos a algunas cosas. Y quizás tienen razón en muchas cosas. Pero tengan cuidado. No subestimen esa realidad. No subestimen eso. Porque como yo le digo al varoncito mío, lo que tú hagas en un momento puede costarte un sufrimiento para el resto de tu vida. Piensa bien, porque eso no es un juego. Todos los relajos que hacemos, porque pensamos que la vida es un relajo. No es un relajo la vida. Cuando una niña de 13 o 12 años salió embarazada y tiene un muchacho allá adentro. Y eso no es un cuento de hadas, eso es una realidad. Y hay que hacer algo con eso. Y si te sacas, tú estás matando a un niño, pero también le estás haciendo daño a tu cuerpo. Cuando una niña de 12 y está en el proceso, se detiene todo y sale embarazada. Eso no es relajo, eso es verdad. La vida no es un juego, la vida es real. Y lo que sembramos, vamos a cosechar. Muchos piensan que se burlan de los viejos, y se burlan, y se ríen muchos de ustedes. Ya quisiera yo que nunca le caiga lo que están sembrando. No jueguen con la vida, ni con la realidad. No jueguen, o no juguemos. Solamente tengo una foto en todo mi sermón. Es esta. Esto es una bomba atómica. Estos son las compañías. Y esto es una mina. ¿Eh? Aquí abajo. El hombre quiere hacer todo lo que le dé la gana. Todo. Pero no quiere que nada suceda. Él quiere tirar mucho humo para arriba, quiere acabar con todo. Mira, la bomba Miranda ya está, se la llevan con todo. Yo iba el otro domingo, iba para allá, todavía estoy en mente, a Loma Miranda para verla por última vez. Podemos acabar con todo, pero no puede haber consecuencias, porque si la hay, Él es el culpable. Él es el malo, Dios. No, yo puedo fumar, yo puedo romper las relaciones normales, yo puedo hacer todo lo que yo quiera. Y hay si viene una consecuencia. C.S. Lewis, después que se convirtió hablando del mal, dice: si Dios fuera bueno y todopoderoso, ¿no podría impedir el mal y hacer triunfar el bien y la felicidad entre los hombres? Miren esta lógica de este señor. Él dice, en esa página que se han hecho famosas, Luis reconoce que es muy difícil imaginar un mundo en el que Dios corrigiera los continuos abusos cometidos por el libre albedrío de sus criaturas. Oiga como la idea que él pone. Un mundo donde el bate de béisbol se convirtiera en papel al emplearlo como arma. O sea que cuando el hombre le vaya a dar un palo, entonces Dios tendría que convertirlo en un asunto de papel para que no lo mate, para evitar el mal. O sea, si Dios fuera a evitar, o sea, lo que C.S. Lewis está, para crear el contexto, está diciendo, vamos a suponer que Dios decidiera evitar el mal entre nosotros. Pero tú eres libre, tú tienes la libertad en este escenario, recuérdense que hablamos de eso. Entonces tú decides darle un palo a tu esposo o a tu esposa. Entonces Dios, como va a impedir el dolor, cuando va a dar el palo, tiene que convertir el bate en papel. Y él dice, se convirtiera en papel al emplearlo como arma, o donde el aire se negara a obedecer cuando intentáramos emitir ondas sonoras portadoras de mentiras o insultos. O sea que cuando yo hable mal de Elisa, Dios cambiara todo y no llegue, la onda sonora no vayan por ningún lado. Imagínense ustedes en la emisora, cuando estén hablando una cosa, no llega nada.
nada, no oyeron, cada vez que uno sintiera un vacío es que Dios está evitando el mal. Dice, en un mundo así sería imposible cometer malas acciones, pero eso supondría anular la libertad humana. Más aún, si lleváramos el principio hasta sus últimas consecuencias, resultarían imposibles los malos pensamientos, pues la masa cerebral utilizada para pensar se negaría a cumplir su función cuando intentáramos concebirlo. Recuerden que nuestra mente tratara de concebir malos pensamientos, pero la masa, Dios tendría que intervenir para evitar que el cerebro lo produjera. Y así la materia cercana a un hombre malvado estaría expuesta a sufrir alteraciones imprevisibles. Por eso, si tratáramos de excluir del mundo el sufrimiento que acarrea el orden natural y la existencia de voluntades libres, descubriríamos que para lograrlo sería preciso suprimir la vida misma. Lo que quiere decir en resumen, si quisiéramos que Dios quitara el sufrimiento del mundo, significa que Dios tendría que acabar el mundo. Y sabe que Dios lo va a hacer. Por amor a aquellos que han sido salvados en Cristo. Nosotros vamos a estar en un mundo sin sufrimiento, donde no habrá lloro ni crujir. Me imagino que eso era lo que veía esa mujer y sus 5 hijos. El reino. ¿Se imagina? Ahí no hay mentira, ni engaño, ni muerte, ni enfermedades, ni nada. Eso es lo que despierta el alma, el sueño de hacia dónde vamos. Porque el mundo, gústenos o no nos guste, está destinado al fracaso. Este que conocemos de esta forma, porque vendrá otro mundo, ¿verdad? El dolor y la injusticia y el error, nos dice, son 3 tipos de males con una curiosa diferencia. La injusticia y el error pueden ser ignorados por el que vive dentro de ellos. Él dice, concibe 3 cosas: la injusticia, el error y el dolor. Él dice, podemos vivir con injusticia, podemos vivir con error, pero mira que dice con el dolor. El error puede ser ignorado por el que vive dentro de Dios, mientras que el dolor, en cambio, no puede ser ignorado. Es un mal desenmascarado, inequívoco. Toda persona sabe que algo anda mal cuando ella sufre. Y es que Dios afirma Luis, nos habla por medio de la conciencia y nos grita por medio de nuestros dolores. Los usa como megáfono para despertar a un mundo sordo. Lo único que despierta a una persona de su necedad es muchas veces el dolor. Dios nos dirige a lo recto, hermano. Dios está enfocado en una bondad de verdad. No es una bondad basada en el sentimiento meramente. Él está basado en llevarnos a lo recto. Bueno y recto es Jehová, por tanto Él enseñará a los pecadores el camino. Él nos guiará hacia la verdad, Él nos guiará por el camino verdadero. Esa es la bondad de Dios hacia nosotros. Porque a lo que de antemano conoció también nos predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Dios nos dirige hacia la imagen de Jesucristo. Dios llega a un propósito, una visión contigo. Dios es bueno y Él está haciendo una obra maravillosa en la vida de nosotros, porque nos está haciendo semejante a su Hijo. Ahora, en esa semejanza muchas veces sufrimos. Muchas veces vamos a morir, como Él le dijo a los discípulos. Vendrán muchos que lo matarán y pensarán que estarán haciendo un favor a Dios. A sus propios seguidores Jesús le dijo eso. Pero Él estaba perfeccionándonos a la imagen de Jesús. Y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza, y ejerza dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los ganados, sobre toda la tierra y sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra. Creó pues Dios al hombre a imagen suya, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó. Lo que dice este versículo, y yo quiero que tengamos en mente. Antes de entrar a esto, déjeme contarle esto, porque ya propuse anoche contárselo. Lo voy a contar. Cuando yo estaba en la universidad, yo era muy buen estudiante y llevaba mi nota para summa cum laude. Summa cum laude, la última.
cerquita ahí, pero ya va a Suma Colado. Y estaba en mi clase de cálculo 4 y estaba haciendo mi examen. Entonces teníamos un grupo de amigos muy cercanos todos, y uno de ellos estaba sentado detrás de mí. Entonces el muchacho está cogido en un problema de cálculo. Me toca. Pásame el punto. Pásame el punto. Bueno, yo cojo y hago el punto completo. Se lo paso. Pero él no se conformó con hacerlo. Él siguió pasando el punto. Como al tercero o cuarto, el profesor lo encontró. El papel. Son de esos profesores duros. Y él cogió el papel. Se llevó, corrigió. Cuando entrega los exámenes, no entrega el examen mío. Me dice, yo tengo un punto aquí y yo comparé la letra con todos los exámenes y las letras son tuyas. La primera impresión, el temor es negar. No, entonces no, la cosa. No. Quemado. Cálculo. Tú reprobaste la materia, no vuelvas más. Se acabó todo. Todo. El mundo se puso oscuro. Oscuro. Bueno, los sentimientos vienen y van. Lo primero es, este profesor es malo, de verdad. Bueno, mis amigos, a cuales le debo mucho, se esforzaron, primeramente los que tenían buena nota, se esforzaron con él. Iban a su oficina, le rogaron, le pidieron para que no me quemara el cálculo. Pero fue traumático porque él no me quemó, pero me anuló el parcial. Entonces, yo perdí, de línea perdí 25 puntos. Pero con todo eso yo pude sacar mi 6, pero perdí la suma colada. Por punto 0, por un punto ahí. ¿Quién es el culpable? ¿O quién es el malo? Yo mismo, no es el profesor. Quizás el profesor tú le puedes acusar de falta de misericordia o de qué sé yo qué, lo que tú quieras decir. Pero el responsable fui yo. Cometí un error y pagué las consecuencias del error. Eso fue una nota, pero pudo haber sido mi vida. Solamente quiero contarle esto somos nosotros responsables, hermano. No estemos echándole, porque nos acostumbramos a echarle la cosa al otro. Y tú sabes lo que pasa cuando terminamos echando la cosa al otro, que terminamos echándosela a Dios. Pero nada, quería contarle eso porque muchos aquí estudian eso y que no cometan el mismo error que yo. Bien. Dios es bueno, hermano. Todo lo que tú tienes es un regalo de Dios. Todo lo que tú tienes es un regalo de Dios. Todo. Aún la capacidad que tú tienes de poder criticar a Dios viene de Él, es un regalo de Él. ¿Qué fue lo que dijo Dios? Hagamos el hombre a nuestra imagen y semejanza. Y que ejerza dominio sobre la tierra y los cielos. Todo lo que nosotros podemos tener hoy es un regalo de Dios. Es increíble que todo nos ha sido dado. Y sin embargo, lo que nos hace grande
es lo que nosotros hubiéramos querido que Dios no nos diera. Me explico, hermano. Nosotros somos responsables del mal en este mundo. Somos nosotros. Ahora, si hay algo de qué acusar a Dios, ¿ustedes saben de qué es? ¿Ustedes saben de qué deberíamos de acusar a Dios? ¿Por qué Dios tú me hiciste a imagen tuya? Que yo pudiera pensar, que yo pudiera decidir, que yo pudiera crear. ¿Por qué tú me hiciste a imagen tuya? Lo más grandioso que tú tienes es lo que tú quisieras que Dios te quitara. Todos nosotros hubiéramos deseado aparentemente ser robot para no haber pecado. Pero Dios nos hizo tan grande a nosotros que yo no lo entiendo. Esa parte yo no entiendo por ningún lado. Que Él no hizo una criatura de tal capacidad que tú puedes cuestionarlo a Él, que tú puedes pensar, tú puedes entrar a un razonamiento. Él nos hizo a imagen de Él. Un regalo de Él. Y es tan grande lo que nos dio que nosotros nos sentimos con la autoridad y la fuerza para desafiarlo a Él. ¿Te han pensado en eso? Es tan grande lo que Dios te dio a ti que tú te sientes con la fuerza de poderlo desafiar a Él. Todo eso es un regalo de Dios para tu vida y para mí. Lo que tú comes, la tierra, tú llegaste y ningún ser humano hizo lo que tú encontró aquí. Ninguno. Nosotros hemos encontrado algo para nosotros. Un regalo de Dios. Y el mayor de los regalos, no puse el versículo anterior, pero lo tengo aquí porque todos se lo saben. El mayor de los regalos, ¿cuál es? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Mira, aquí se callan todas las opiniones con respecto a la bondad de Dios. ¿Tú sabes dónde que termina toda la crítica? En la persona de Jesucristo. No sé cuál fue de los autores que le preguntaron cuando pasó una tribulación, un problema, así una catástrofe. Dice, ¿dónde estaba Dios cuando dice eso? Y la persona respondió, no estoy citando, pero no sé exactamente el autor. Y el autor dijo, en el mismo lugar donde estaba cuando estaban crucificando a su hijo en la cruz. Ahí está Dios. El mayor regalo de la vida tuya y para mí es que Dios dio lo mejor que Él tenía para ti. ¿Tú has dado algún día lo mejor que tú tienes a alguien? ¿Qué es lo mejor que tú tienes? Lo de más valor. Lo que tú, oye, porque tú sabes que uno regala muchas cosas, pero hay alguna cosita que uno lo atesora, todo, uno da muchas cosas, pero hay cosas. Pero piensa en lo más valioso para ti, lo que más vale, lo que tiene más valor. ¿A quién tú se lo darías? ¿A quién tú se lo darías? Y cuando esa persona lo reciba, yo quiero que me diga qué pensaría esa persona de ti. Eso es lo que tú y yo deberíamos de pensar de Dios. Él dio lo más valioso que Él tenía. ¿Esa es una muestra de que Dios es bueno para con nosotros y que Dios nos ama? ¿No lo es? Sí lo es, hermano. Sí lo es. Cristo muestra muchas verdades. Muchas verdades. Mira cómo lo pone el autor de Hebreo. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestra flaqueza, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Tenemos a un Dios como los emperadores romanos, que se sentaban en el Coliseo allá arriba, con toda la multitud, mientras allí estaban las fieras acabando con la gente, y él burlándose y todo el mundo riéndose. ¿Está Dios ajeno a lo que nos está pasando a nosotros? No, mi querido hermano. Él envió a su Hijo y su Hijo padeció en todo lo que nosotros estamos padeciendo. El sufrimiento no le es ajeno a Dios. Él vino y experimentó lo que tú y yo experimentamos aquí. Así que Dios no está de un espectáculo sangrú y burlón
viendo cómo nosotros sufrimos. Dios está sufriendo juntamente con nosotros porque su Hijo sufrió. Lo que muestra la obra de Jesús es que no es un problema de sentimiento. Había una verdad que había que quitar del medio. Y que Dios tuvo que enviar a su Hijo para quitarla. Se ve que para Dios no era un relajo el pecado, mis queridos hermanos. No era un relajo. Porque muchos piensan que Dios pudo haber dicho, ya se acabó el pecado. No, Dios tuvo que enviar a su Hijo a sufrir para quitar el pecado del medio. Nada ha sido un relajo, hermano. Todo ha sido muy serio. Muy serio. Y a Dios le costó más que a todos nosotros. A nosotros nos está costando, pero a Él le costó 1.000.000, 1.000.000.000 de veces más que a nosotros el poder llevarnos a la presencia de Él. Tú y yo estamos disfrutando de una esperanza que le costó mucho a Dios. Mis queridos hermanos y amigos, vendrá muchas veces a nuestra mente, yo no puedo confiar mi vida a un Dios soberano que me hace sufrir. Pero tratemos de recordar por lo menos este día. Puedo confiar mi vida en manos de un Dios bueno como mi Dios. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo dio por mí. Él sabe lo que me está pasando y Él me ha dado una esperanza para sacarme de aquí. La mejor manera para uno saber la bondad de Dios, como dice este salmo, gustad y ve que es bueno Jehová. Hay que entrar con Él, hay que estar cerca de Él para uno saber que Él es bueno. Porque muchas veces las palabras son palabras. Nosotros sabemos que Dios es bueno es cuando estamos ahí con Él y vemos lo que Él hace por nosotros, cómo nos apoya, cómo nos da fuerza en los momentos más difíciles. Cuando uno cree que ya no tiene fuerza, Él viene y levanta a uno. Y uno se siente que hay una ala llevando a uno en este corredor de la muerte, ¿verdad? El viernes, por cosas de la vida, Saúl me ha metido un lío a mí. Saúl me dio una mano para llevarme a hacer el traspaso de vehículo mío. Pero no tenía previsto el viernes, porque yo quería que comenzara a estudiar bien, porque siempre ando como corriendo. Y bueno, pero él me está haciendo un favor enorme, me hizo el traspaso, me llevó a la policía, que esto es un lío, todas esas cosas. Pero había que ir a llevar a depositar los papeles a Guacalito, Impuestos Internos. Y entonces me cogió el turno y todo. Yo digo, no, pues una papita, nada más es llevarlo y con el turno. Exactamente, cuando yo llego, faltaban 4 nada más. Y yo deposito mi papel. Dice la muchacha, espere que como en 2 horas le dan la matrícula. Está bien, pues ya me esperaba porque coge otra vez para acá. Y yo me quedo ahí adentro. Oiga, hermano, ¿qué cosa es esa? Esto tributario, esto es una mafia por todos los lados. Usted ve que llegan los grandes, entran para allá, la mujer sale, y un lío, y un cacareo, y una cuestión, y una presión, y una tensión. Uno entran adelante, uno entran atrás. Porque yo tengo un número, pero ellos quitaron el número, había que hacer una fila. Entonces yo esperando con el número, pero el número no valía, había que hacer una fila. Y yo comencé más o menos bien, confiando en Dios, que es bueno. Confiando que Dios es soberano, y Él tiene control de mi tiempo, Él sabe cómo va todo. Pero cuando iba ya como 1 hora y media, como que fui perdiendo la noción de la soberanía de Dios. ¿Usted me entiende? Me fui perdiendo entre el ambiente. Entonces quedábamos, 3 personas que éramos nuevos. Después de los 25 que habían, y todos eran tributarios, con unos paquetes así de cosas. Y eran casi las 6 de la tarde. Pero después de un poquito de queja, ¿usted ve? Dice, los nuevos, ¿cuáles son? Nosotros, pongan una filita aquí que vamos a salir de ustedes primero. Pero entonces, éramos 3, ¿usted ve? Había una señora y yo, que estábamos siempre ahí haciendo filita, los dos, pero había uno que no había hecho fila. Había quedado afuera, ya lejos. Pero de que dicen los 3 que van, ahí viene y se ponía adelante. Yo que tengo problemas con eso. Entonces, cuando me ponía adelante, oiga, yo estaba perdido ya. Ya había perdido la noción de la sabiduría de Dios. Ya estaba en la carne. Oiga, ¿qué usted busca ahí, amigo? No, pero ¿qué? ¿Usted llegó ahora, fue? No, se hace un lío. Ay, ¿pero qué es lo que pasa? No, déjame eso. No, dice, no, pregúntele al guardia, que el guardia sabe que yo llegué primero. Me dice a mí.
Bueno, pues yo seguro que había llegado de último, oiga. Igual dice Guaya, sí, llegó primero. ¿Cómo que llegó primero? Pero usted está aquí para ejercer su autoridad, usted está para poner el orden, usted está para defender a uno, ¿Por qué usted va a decir que llegó primero? Déjeme ver el número, venga, déjeme el número. No, espérate, déjame ver el número. Es 130 y pico, oye, yo con el 99 y la muchacha con la 60 y pico. Entonces viene un guardia y me dice, cálmese, señor, cálmese. Me dice amigo, ¿cómo que me calme? ¿Cómo que me calme si ustedes están siendo injustos conmigo? Parece que el Señor de allá me vio y me calmé un chinche. Bueno, dejé que el Señor pasara. Pero salí y yo dije, oye, pero qué día es, te he perdido. ¿Cómo fue que yo vine para acá? Esto no tiene, pero yo que tenía ya mi sermón, ya listo para hacer esta cosa y ya, se perdió este asunto ya esta tarde entera. Y aparte de que voy ya medio, imagínense que cómo piensa uno ya cuando uno está medio. Ahora, después de un tiempo, ¿sabes? Después que uno viene el espíritu otra vez, que es pasiva. Pienso, ¿y qué tiene eso que ver con enseñar el domingo? Porque si creo que Dios es bueno y es soberano, eso no escapó de la mano de Dios. Déjame sentarme a ver qué gano. ¿Cuánto necesitamos, hermano? Creer que Dios es bueno. Y en este país, y con todo lo que nos pasa, más, ¿verdad? Mire, yo pensé, yo iba a sacar y que a tirar fotos a todo. Yo pensaba lo que todos lo pensaban, le voy a escribir a que sé yo quién y todas las cosas. Porque esto es una injusticia tan enorme. Hermanos y amigos, Dios es bueno y podemos confiar en Él. Hay en Éxodo, dice que Moisés estaba ahí y dice, y el Señor descendió en la nube y estuvo allí con él, mientras éste invocaba el nombre del Señor. Entonces pasó el Señor por delante de él y proclamó, el Señor, Dios compasivo y clemente, lento para la ira y abundante en misericordia y fidelidad. Cuando Moisés vio a Dios, por lo que le brotó de la boca fue, Dios compasivo, clemente, misericordioso. Entonces la mejor manera para tú y yo saber que Dios es bueno es ir a su presencia y dejar que ese pasee por delante de nosotros. Cuando ese pasee por delante de nosotros, como Moisés, podamos decir, Dios grande, clemente, compasivo, misericordioso, tú sí eres bueno, porque muchas veces nosotros no podemos entender. Yo sé que es un poco tarde y hay algo que ya le he enseñado, pero pueden ir viendo. ¿A qué le doy? Bueno, ahí tenía que haber un video, pero no hay un video, parece. Bien, pero esto es un video que ya lo hemos visto, pero dado las circunstancias en las que nosotros vivimos, hermanos, de tanta tribulación, ahorita oramos por los enfermos, tantos enfermos que tenemos, tanta situación, estamos siendo atacados con el concepto de que Dios no es bueno. Entonces, ¿cómo ver en la tribulación y el dolor la bondad de Dios? ¿Cómo verlo? Porque vamos a seguir viviendo con el dolor y el sufrimiento, vamos a seguir, pero debemos seguir viendo que Dios es bueno, porque si no, no vamos a confiar en Él como Dios soberano. Vamos a terminar, vamos a orar y después podemos ver el video, si se puede. Pero quiero decirle a aquellas personas que no conocen de Cristo, si para un cristiano se nos hace difícil ver la bondad de Dios, ¿cuán más es aquel? Para no decir cuán más no, es imposible verlo para el que no conoce a Jesús. Tú te estás perdiendo del deleite de la bondad de Dios por no entregar tu vida a Él. Así que si tú no has hecho esa decisión de abrir ese camino que te comunique con Dios para ver la bondad de Él, porque en la presencia de Él, esto son palabras, pero en la presencia de Él
es que uno se deleita. El deleite está en la presencia de Él. Entonces, no puedes tú entrar a su presencia si hay un problema de pecado en el medio. Cristo, su amado Hijo, Él lo dio por ti, como una ofrenda y un regalo para ti. Para que si tú pones la fe en Él, Él perdona todos tus pecados. Y después de haber quitado tu pecado, entonces Él te permite entrar a su presencia y poder disfrutar de Él, de la bondad de Él. Así no te vayas de aquí si tú no lo conoces, sin haber quitado ese obstáculo del pecado y darle la oportunidad de poder ver a Dios. Porque cuando tú lo veas, sonará más fuerte que la palabra que nosotros podamos decir. Las palabras son solo palabras, pero su presencia es la realidad de su ser. Y Él es bueno. Entonces vamos a confiar en nuestra vida, los que no conocemos a Jesús. Los que conocemos a Jesús vamos a confiar en ese Dios soberano que es bueno. Oremos. Padre, estamos agradecidos por tu palabra. Que el recuerdo de todo lo que hemos enseñado es un Dios soberano que es bueno. Que podamos nosotros depositar nuestra vida en manos tuyas, Señor, sabiendo de que tú eres bueno. Guíanos, Dios, cada día más a un encuentro contigo. Que podamos deleitarnos en tu presencia de una manera maravillosa. No hay ser que vea o que esté en tu presencia que no pueda admirar y percibir la bondad que hay en ti, Señor. Tú eres bueno, pero nuestros pecados muchas veces son como una neblina que evitan que podamos ver tu bondad, Señor. Quita la neblina de nuestras vidas, oh Padre, con tu poder, el poder de tu Espíritu. Quita la vista de lo humano, de lo físico, y déjanos trascender allá donde está Cristo sentado a la diestra tuya, Señor, para que podamos deleitarnos de tu presencia, Señor. Y te ruego por aquellos que no te conocen, Padre, ten misericordia de ellos y permítele que puedan conocerte y puedan deleitarse en tu bondad. Confiamos en ti, oh Dios soberano, bueno. A ti sea la gloria y la honra, en el nombre de Jesús.